Muy buenos días, terrícolas, y bienvenidos a el Observatorio Intergaláctico, una estación de radio espacial desde la cual les transmitimos las últimas noticias del planeta Tierra sobre el desarrollo de su civilización y pensamiento. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el inicio del universo, agujeros negros, qué es una teoría científica y la inteligencia artificial. En primera plana tenemos que un grupo de matemáticos descubrieron que, acorde al modelo de la relatividad general, si el espacio tiene 5 o más dimensiones, entonces es posible que haya agujeros negros con forma geométrica cualquiera de entre todas las posibles geometrías que puede tomar el llamado espacio de lentes o espacio lenticular. Ahora, ¿qué es lo que esto significa? La relatividad general es un modelo del universo que trata de explicar el funcionamiento de la fuerza de la gravedad y el movimiento de los cuerpos en el espacio con 10 ecuaciones diferenciales. Estas son cada una ley de proporción, una regla que establece qué proporción y razones hay entre los cambios de las variables observables, una en función de la otra, en función del momento y la posición. Un ejemplo de ecuación diferencial sería: la velocidad con la que una sustancia radioactiva se degrada es igual a una constante multiplicada por la cantidad de sustancia radioactiva presente en el momento. Técnicamente lo que se hizo es encontrar funciones matemáticas que describen las variables que se toman en cuenta en las 10 ecuaciones de la relatividad, de modo que la forma externa de un agujero negro, si el espacio tiene 5 o más dimensiones, toma cualquier geometría de espacio lenticular. En particular, si un agujero negro rota con una velocidad adecuada, entonces puede incluso tomar forma de una rosquilla. Por otro lado, se creen haber hallado las primeras estrellas del universo. Si este comenzó hace casi 14 mil millones de años atrás, entonces las primeras estrellas que se formaron lo hicieron a partir de nubes de gas consistente en su totalidad de hidrógeno y helio, y una muy pequeña fracción de litio. Estas estrellas, llamadas de la población 3, eran muy masivas y de vida muy corta, después de lo cual estallaron al agotarse su combustible para volver a formar nubes de gas y polvo, ahora enriquecidas con materiales más pesados producto de la fusión nuclear que sucedió en el interior de las estrellas de la población 3. Las nubes de gas y polvo a su vez volvieron a condensarse bajo la acción de la gravedad en estrellas menos masivas y con más elementos pesados, llamadas de la población 2. Idénticamente aconteció con la población 2, y se formaron luego, hace entre 1 millón y 1.000 millones de años atrás, las estrellas de la llamada población 1, tales como el Sol, alrededor del cual orbita el planeta Tierra. Para la tercera y última comunicación en lo que atañe al espacio, hace unos meses terrestres que se creía que en el nuevo telescopio espacial James Webb aparentemente contradijo la teoría aceptada comúnmente de que el universo se formó hace 13.8 mil millones de años. ¿Cómo pudo suceder algo así? En galaxias muy lejanas que se formaron tan solo 300 millones de años después del Big Bang, se hallaron estrellas que parecían ser un tanto demasiado brillantes para la época. Esto quiere decir, como la masa de una galaxia se determina a partir de su brillo, que las primeras galaxias eran muy pesadas. Esto requeriría un tiempo mucho mayor para condensarse. A su vez, como la distancia a la cual se encuentra se calcula determinando el desplazamiento del rojo de su luz debido al llamado efecto Doppler, y este desplazamiento del rojo de la luz de las primeras galaxias es mucho mayor que uno nunca antes visto ni predicho, parece que se formaron mucho más temprano de lo posible. El efecto Doppler, en resumen, nos dice que en el contexto de la teoría de la relatividad, al expandirse el universo y el espacio, y como las ondas de luz no pueden viajar a otra velocidad más que a la de 300.000 kilómetros por segundo, estas se estiran y, por tanto, al alterarse su longitud, se altera su longitud de onda. Mientras más grande, más roja es la luz, si hablamos del espectro visible humano. Todo esto apunta a que en el universo primigenio, acorde a la teoría aceptada, algunas cosas no sucedieron tal como suceden ahora, y que algunos procesos o fueron muy rápidos, algo poco probable, o el universo comenzó mucho antes de lo que se creía. Una de las explicaciones que nos fueron dadas por terrícolas legos en la materia fue que quizás estas estrellas son muy brillantes pero muy ligeras, como colibríes estelares, o que el excesivo, por así decirlo, desplazamiento al rojo de la luz de las galaxias lejanas es debido a que están filtradas por nubes de hidrógeno estelar, como un filtro en una cámara fotográfica. Queda aún para los terrícolas determinar si los hechos son así como midieron o si hay otra explicación para los fenómenos observados. Pero, ¿hay una respuesta definitiva?
¿cómo se puede estar seguro de algo que quizás no puede ser certeramente determinado? Como, ¿cuántas dimensiones tiene el espacio-tiempo? Al fin y al cabo, teorías son teorías, instrumentos para predecir fenómenos naturales. Estamos hablando de teorías construidas sobre otras teorías, sobre otras teorías. Pero, ¿puede ser que una y otra explicación para un fenómeno tengan la misma veracidad? Creo que en vista de lo hablado por mi compañero, surgen algunas preguntas interesantes que pueden enumerarse de la siguiente forma. Primero, ¿qué es una teoría o qué entendemos por teoría? Segundo, ¿pueden haber dos teorías diferentes que expliquen el mismo fenómeno? Y tercero, en relación al punto anterior justamente, ¿qué criterios nos hacen elegir una teoría o, si se quiere, un conjunto de teorías sobre otra? Empecemos abordando el primer punto. Si nos ponemos a investigar, nos encontraremos que a lo largo de la historia los filósofos de la ciencia han tenido diferentes nociones sobre qué es una teoría. Empecemos por la noción clásica. La noción clásica, a la cual suele referírsele como la concepción heredada, nos dice que una teoría es un conjunto de afirmaciones sobre la realidad y que estas afirmaciones se pueden resumir o concentrar en un grupo finito del cual se pueden deducir otro grupo de afirmaciones. Así, una teoría científica sería un cálculo axiomatizado o axiomatizable si se quiere, que es interpretado empíricamente. La idea de teoría que tenía la concepción heredada estaba muy influenciada por los sistemas lógico-matemáticos de la época. Estamos hablando del auge de los sistemas formales en los años 20 y 30. Para los filósofos de la concepción heredada, axiomatizar servía para sistematizar y detectar contradicciones de una teoría. ¿Y cómo se le daba el carácter empírico a ese sistema axiomático, ya que los sistemas axiomáticos son formales? Bueno, se le daba el carácter empírico mediante una serie de reglas de correspondencia, que eran enunciados que conectan los términos del sistema axiomático con los términos observacionales. Así, las teorías tendrían un vocabulario compuesto por términos lógico-matemáticos, que daban el aparato formal al sistema, términos observacionales y términos teóricos. Y a su vez de este vocabulario surgirían enunciados puramente teóricos, como por ejemplo que cada gen tiene dos pares de alelos, enunciados puramente observacionales, por ejemplo, los líquidos se solidifican al enfriarse, y las ya mencionadas reglas de correspondencia. Ahora bien, esta concepción de la ciencia tenía sus problemas. Por ejemplo, la distinción teórico-observacional era problemática. Ya muchos años antes, el físico Pierre Duhem rechazaba que las observaciones estén libres de conceptualización teórica. Él decía que toda observación o informe observacional supone una interpretación de los datos de los sentidos, y una interpretación no es más que una conceptualización teórica, sea explícita o implícita. Además, la actividad de axiomatizar teorías científicas resulta impracticable en muchos casos. Por ejemplo, resultaría casi impracticable en las ciencias humanísticas. Luego de los fallos de la concepción heredada, surgieron filósofos en los años 60 que empezaron a enfocarse en la práctica científica y su historia. A estos filósofos se los llamó los historicistas. A pesar de no ser homogéneos, podría decirse que en general, para estos nuevos pensadores, las teorías son entidades susceptibles de evolución, que pueden modificarse con el tiempo. Para esto es crucial que las teorías sean dúctiles, es decir, que contengan partes accidentales que puedan cambiar sin que cambie la esencia. Estas ideas se expresaron de varias maneras, pero considero que la más destacada es la de Imre Lakatos y sus programas de investigación científica. Para comenzar, Lakatos nos dice que lo que se evalúa en una contrastación no es una sola teoría comparada con los hechos, sino un conjunto de mini teorías de diferentes estatus metodológicos, comparadas entre sí. Así, el conflicto es entre una teoría interpretativa, que provee los hechos, y una teoría explicativa, que permitiría dar cuenta de los fenómenos. Citemos al autor cuando dice
No se trata de que nosotros propongamos una teoría y la naturaleza nos diga no, sino que propongamos una red de teorías y la naturaleza nos grita inconsistente. Lakatos va a llamar a esta serie o sucesión de teorías un programa de investigación. Estos programas de investigación se compondrían de un núcleo firme, comprendido de hipótesis muy generales que por convención son irrefutables. Por ejemplo, tomemos el programa copernicano. La hipótesis general sería que la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol. Luego, alrededor de este núcleo firme, habría un cinturón protector de hipótesis auxiliares y también enunciados observacionales del ámbito y las técnicas para obtenerlos. Siguiendo el ejemplo del sistema copernicano, el cinturón protector serían los datos y técnicas de uso de un telescopio. A su vez, el núcleo se ha asociado a una heurística que determina dos tipos de reglas metodológicas. Una nos dice qué senderos evitar, como el intento de refutar el núcleo, la heurística negativa, y otra nos dice qué senderos debemos seguir para mejorar el programa, la heurística positiva. Así, las anomalías se dirigirían al cinturón protector y nos permiten realizar ajustes en el mismo. Ahora bien, lo interesante es que pueden haber programas de investigación rivales que en cierta forma compiten entre sí. Esto respondería a la segunda pregunta que nos planteamos. A este problema de que dos teorías o grupos de teorías rivales puedan explicar los mismos fenómenos, ya que ambas son adecuadas empíricamente, se les suele denominar como la subdeterminación de teorías en función de la evidencia. Ahora vamos al tercer criterio, cómo elegir entre teorías o grupos de teorías rivales. Bueno, Lakatos nos ofrece una solución a la tercera pregunta y nos dice que tenemos que ver cuál de las dos tiene mayor éxito. Un programa progresivo sería si lleva la predicción de nuevos fenómenos, mientras que si no genera nuevas predicciones y solo ofrece explicaciones ad hoc, se le considerará como un programa regresivo. Ahora bien, la desventaja del modelo de Lakatos, si se quiere, es que solo podemos evaluar el éxito de un programa luego de un periodo de tiempo, o sea, a posteriori y de forma histórica. Hoy en día podríamos preguntarnos si es que hay programas de investigación en diversas disciplinas, como por ejemplo la inteligencia artificial, que es un punto del cual nuestro compañero nos hablará ahora. Bien, antes de preguntarnos por los programas de investigación de una IA, primero hay que definir qué es una IA y en qué se basa una IA. La IA se define como una rama de la informática que utiliza herramientas y técnicas matemáticas para crear sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. La IA se preocupa por la naturaleza de la inteligencia, la conciencia y el conocimiento, así como las implicaciones éticas y morales del uso de la IA en la sociedad. También se basa en una variedad de técnicas y herramientas matemáticas, incluyendo el aprendizaje automático, la estadística y la teoría de grafos. Por un lado, la IA débil está diseñada para realizar tareas específicas y limitadas, mientras que la IA fuerte tiene la capacidad de realizar cualquier tarea que pueda ser realizada por un humano. Mientras tanto, la IAG, que es la inteligencia artificial general, es la capacidad teórica de una máquina para realizar cualquier tarea intelectual que pueda realizar un ser humano, aunque aún no se haya alcanzado completamente esa capacidad. Por otro lado, los sistemas de IA funcionan a través del uso de algoritmos y modelos matemáticos que imitan el comportamiento humano. Estos sistemas se entrenan con datos y a medida que reciben más y más información, mejoran su capacidad para realizar tareas específicas. Por ejemplo, un sistema de reconocimiento de voz se entrena con el habla humana para mejorar su capacidad para comprender y responder a los comandos de voz. La IA se utiliza en una variedad de campos y aplicaciones, y los programas de investigación que la utilizan son cada vez más numerosos y sofisticados. Entre ellos se pueden mencionar el aprendizaje automático, se centra
en el desarrollo de algoritmos que permiten a las máquinas aprender a través de la experiencia y así mejorar su rendimiento con el tiempo. Por otro lado está el procesamiento del lenguaje natural. Este programa de investigación más que nada se centra en la comprensión y en la generación del lenguaje humano por parte de las máquinas, lo que puede tener aplicaciones en áreas como la traducción automática, la generación de texto y la respuesta automática a preguntas. Bien, por otro lado está la visión artificial, que este programa de investigación se centra en el desarrollo de los algoritmos y técnicas que permiten a las máquinas comprender y analizar imágenes y videos. Esto puede tener tanto aplicaciones en áreas como la vigilancia, la identificación de objetos y la detección de patrones. Robótica. Se centra en el desarrollo de robots que pueden realizar tareas complejas de manera autónoma, lo que puede tener aplicaciones en áreas como la fabricación, la exploración y la asistencia en el hogar. Sistema de expertos, que este programa de investigación se centra en el desarrollo de sistemas de software que pueden imitar la capacidad humana para tomar decisiones y resolver problemas complejos. Esto puede tener aplicaciones en áreas como la gestión empresarial, la asistencia médica y la planificación urbana. Varias asignaturas están relacionadas con esta rama de la informática. Por ejemplo, la matemática proporciona herramientas y técnicas necesarias para desarrollar y mejorar los algoritmos de las inteligencias artificiales. Muchas áreas de la matemática son necesarias para mejorar los algoritmos, como por ejemplo el área de la estadística, que es utilizada para la minería de datos, el aprendizaje automático y en la medición de eficacia de los nuevos modelos de las IA. Otro área de las matemáticas que es importante en las IA es el álgebra lineal. Es aplicada para predecir valores continuos basados en variables independientes. Como también es aplicado para el análisis de componentes principales, se utiliza para reducir la dimensionalidad de los datos. Otro área de la matemática, y no menos importante, el cálculo, se ve aplicado en las inteligencias artificiales durante la búsqueda de mínimos locales o globales funciones de pérdida mediante la utilización de algoritmos. Otro área de la matemática aplicada en las inteligencias artificiales es la teoría de grafos, que se utiliza para modelar y analizar relaciones entre entidades. Es utilizada para redes neuronales y en el análisis de redes sociales. No solamente la matemática es una asignatura fundamental para las bases de la inteligencia artificial. También la filosofía es una herramienta importante, que es utilizada para abordar cuestiones éticas, epistemológicas y ontológicas. La ética de la inteligencia artificial incluye la necesidad de transparencia y responsabilidad en la toma de decisiones, mientras que la epistemología se ocupa del conocimiento y la incertidumbre. Hasta incluso la psicología cognitiva y la neurociencia son asignaturas importantes para el uso de las inteligencias artificiales. Con ellas se le permite comprender mejor cómo funciona el cerebro humano y cómo se procesa la información, algo que puede ser útil para diseñar sistemas de IA meramente avanzados. Bien, y ya para ir culminando con este primer episodio, aquí una breve reflexión respecto a las inteligencias artificiales. La invención de las inteligencias artificiales plantea preguntas importantes sobre la identidad y el significado del ser humano, lo que puede tener implicaciones éticas y sociales importantes. También como sociedad debemos asegurarnos de que la inteligencia artificial se desarrolle de manera ética y responsable. Debemos trabajar para mitigar los riesgos potenciales de la IA, como por ejemplo la dependencia excesiva de esta tecnología y la falta de privacidad. Solo así podremos garantizar un futuro en el que las inteligencias artificiales sean una herramienta útil para mejorar nuestras vidas sin poner en peligro nuestra existencia como seres humanos.
Muchísimas gracias por oír este podcast y les mandamos un abrazo grande, observadores intergalácticos.